sin querer vi el coche que me dejó mi padre en el concesionario del amigo de mi marido, y por un instante me quedé paralizada en la acera, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. No había luces dramáticas ni música de fondo, solo el brillo metálico de aquel vehículo azul oscuro, estacionado entre otros coches que relucían con limpieza casi obsesiva. Un coche que conocía hasta el más mínimo detalle, el rasguño junto al faro izquierdo, la pequeña abolladura en la puerta trasera, incluso la forma en que la pintura reflejaba la luz del sol. Cada detalle me devolvía recuerdos de mi padre, su voz tranquila y sus manos firmes, y de repente todo se mezclaba con la confusión y la incredulidad que sentía en ese momento. El concesionario estaba a solo unas cuadras de donde había ido a hacer un trámite sencillo, pero aquel lugar, que antes me parecía un espacio neutral, se transformó en escenario de algo que no comprendía del todo. Marcos, el amigo de mi marido, había aparecido en nuestras conversaciones familiares muchas veces, pero siempre de manera superficial. Mi marido hablaba de él con familiaridad, mencionando reparaciones, ventas, y ocasionalmente las tardes que pasaban juntos en reuniones de negocios. Yo asentía, escuchando con atención fingida, sin imaginar que en algún momento vería mi coche allí, como un testigo silencioso de algo que no me habían contado. Me quedé observando desde la acera, intentando recordar la última vez que había visto el coche de cerca. Mi padre me lo había entregado hacía meses, poco antes de fallecer, con un gesto que aún podía sentir, sus manos temblorosas mientras me entregaba las llaves, sus ojos llenos de una mezcla de orgullo y preocupación, como si al darme aquel coche también me estuviera dejando una parte de él. Cuídalo, me había dicho, y yo lo prometí, aunque en aquel momento no imaginaba que aquel coche se convertiría en un símbolo de todo lo que había perdido y de la traición que empezaba a sentir. Respiré hondo y di un paso hacia atrás, luego otro. Era imposible borrar de mi memoria la imagen del coche. Cada línea, cada abolladura, me recordaba momentos que creía protegidos por la intimidad de la familia. Me obligué a caminar unos metros, como si la distancia pudiera devolver la normalidad, pero todo seguía igual de desconcertante. El concesionario parecía tranquilo, con empleados moviéndose con uniformes impecables, con olor a aceite y metal mezclado con café. Todo tan cotidiano que la sensación de irrealidad aumentaba. Recordé la mañana en que mi marido tomó las llaves sin avisarme, diciendo que las necesitaba para llevar unos documentos a Marcos. En aquel momento no pensé que fuera importante, confié en él, como siempre lo había hecho. Ahora, viendo el coche expuesto en aquel lugar, las palabras se volvían sospechosas, cargadas de significados que antes no existían. ¿Qué había pasado en esas semanas? ¿Qué decisiones habían tomado sin contarme? Una mezcla de miedo y frustración empezó a crecer dentro de mí, pero aún no tenía respuestas. Decidí entrar al concesionario. Caminé lentamente, midiendo cada paso, como quien atraviesa un espacio sagrado sin querer alterar nada. El sonido de mis zapatos sobre el piso pulido resonaba, mezclándose con el murmullo de los empleados. Me acerqué al coche y lo observé más de cerca, los asientos limpios, el volante intacto, pero el brillo del metal parecía extraño, demasiado nuevo, como si alguien hubiera intentado borrar cualquier señal de mi presencia en él. Apoyé la mano en el capó y sentí el frío del metal atravesar mi piel, recordando el tacto de mi padre cuando me enseñaba a conducir. Un joven empleado se acercó con una sonrisa educada y me preguntó si podía ayudarme. Señalé el coche, intentando sonar casual, y pregunté si estaba a la venta. La respuesta fue rápida y neutra: sí, estaba disponible. Dijo el precio, un número que me hizo dudar por un momento, no por su valor, sino por la certeza de que no debería estar allí sin mi consentimiento. Agradecí la información y me alejé, necesitando respirar un poco. Me apoyé en una columna y traté de organizar mis pensamientos. Mi padre me había confiado aquel coche, y ahora parecía que alguien lo había decidido vender sin siquiera consultarme. Mientras caminaba de regreso por la acera, los recuerdos me golpeaban con fuerza. Recordé los paseos por caminos rurales, cuando mi padre me enseñaba a manejar despacio y con cuidado, sus palabras de paciencia y sus risas ante mis errores. Recordé también los días con mi marido, riéndose de mis torpezas al estacionar y prometiéndome un coche nuevo algún día. Cada recuerdo se mezclaba con la sensación de traición, creando un nudo que no me dejaba pensar con claridad. Al llegar a casa, todo parecía igual que antes, pero yo sentía que nada volvería a ser igual. Revisé los cajones y documentos, buscando alguna pista que explicara cómo el coche había llegado allí. Entre papeles y facturas encontré una tarjeta del concesionario de Marcos con una fecha reciente anotada al dorso. La guardé en el bolsillo, sintiendo que era una prueba que aún no estaba lista para usar. Esa noche, cuando mi marido llegó, todo parecía normal. Me saludó con un beso en la mejilla y comenzó a hablar de su día, mientras yo respondía con frases cortas y medidas.
Observé las llaves del coche en su llavero, la que me había dado mi padre ya no estaba. Una punzada de inquietud me recorrió el pecho, pero no dije nada. La cena transcurrió con normalidad aparente, y yo me preguntaba cuántos secretos podían ocultarse detrás de una sonrisa. Dormí mal esa noche. Soñé con carreteras que se bifurcaban, señales borrosas y destinos que nunca alcanzaba a leer. Al despertar, supe que no podía seguir ignorando lo que había visto. Tenía que actuar, averiguar la verdad, aunque temiera la respuesta. Salí temprano, antes de que mi marido despertara, y caminé de nuevo hacia el concesionario. Esta vez no me detuve a mirar desde la acera, entré decidida, preparada para enfrentar la situación. El concesionario estaba abriendo, y me dijeron que Marcos aún no había llegado. Me senté a esperar, observando el coche desde cerca, notando detalles que antes me habían pasado desapercibidos, la limpieza excesiva, el olor a productos químicos, la ausencia de cualquier objeto personal que me recordara a mi padre. Todo parecía preparado, calculado. Finalmente, cuando Marcos apareció, lo reconocí de inmediato, la misma expresión que mi marido tenía al concentrarse, la misma sonrisa rápida que intentaba ocultar tensión. Le pregunté directamente por el coche, sin rodeos. Vi cómo su rostro mostraba un parpadeo de incomodidad, un gesto mínimo que delataba nerviosismo. Me explicó que había sido un encargo, que mi marido había asegurado que yo estaba de acuerdo, y que todo estaba en orden según ellos. Escuché cada palabra, dejando que las frases se asentaran en mí, mientras sentía crecer una mezcla de ira, tristeza y desconcierto. Le pedí que retirara el coche de la venta inmediatamente. Marcos intentó explicarme que había interesados, acuerdos verbales y situaciones que complicaban la decisión. Le recordé que el coche era mío, que cualquier acuerdo sin mi consentimiento no tenía validez. Hubo un silencio tenso, roto solo por el sonido de herramientas cayendo en el taller, y Marcos finalmente asintió, prometiendo revisar todo y solucionar la situación. Salí del concesionario con el corazón acelerado. Llamé a mi marido varias veces, pero no respondió. Su ausencia y el silencio del teléfono aumentaban la sensación de traición y abandono. Al llegar a casa, encontré las llaves del coche sobre la mesa junto a una nota breve, pedía tiempo, prometía hablar más tarde y confiaba en que yo entendiera. Me quedé leyendo la nota, sintiendo que la incertidumbre me envolvía como una niebla densa, y que la historia del coche, de mi padre y de mi marido apenas comenzaba a desplegarse frente a mí. Al día siguiente, me levanté con un nudo en la garganta que parecía no querer desaparecer. La nota de mi marido seguía sobre la mesa, un recordatorio silencioso de que algo se había quebrado, aunque no sabía exactamente qué. Decidí no esperar a que él regresara, necesitaba respuestas y no podía depender de promesas que sonaban vacías. Me vestí rápidamente y salí, esta vez con la determinación de no solo mirar el coche, sino de descubrir todo lo que había sucedido detrás de ese escaparate. Al llegar al concesionario, el ambiente me resultó aún más opresivo. Los empleados trabajaban con normalidad, ignorando la tensión que yo sentía, como si mi problema fuera invisible. El coche estaba allí, igual que el día anterior, reluciendo bajo las luces, pero ahora no podía mirarlo sin sentir una mezcla de ira y desesperanza. Cada detalle me recordaba que algo había cambiado, el espacio que alguna vez fue un símbolo de recuerdos y confianza, ahora se había convertido en un escenario de sospechas y secretos. Marcos apareció poco después, con una sonrisa ensayada que no logró ocultar la incomodidad. Me ofreció café, y esta vez lo rechacé. Sabía que no necesitaba tiempo para pensar, necesitaba claridad. Le pregunté directamente sobre el proceso que había llevado el coche hasta la venta. Su respuesta fue confusa, llena de justificaciones y evasiones. Me habló de acuerdos verbales con mi marido, de la necesidad de resolver ciertos asuntos económicos, y de cómo todo había sido planeado con la mejor intención. Cada palabra que pronunciaba hacía que la desconfianza creciera en mí como un fuego silencioso. Sentí que necesitaba pruebas, documentos, algo tangible que confirmara que el coche era realmente mío y que cualquier acción en mi contra era inválida. Marcos parecía darse cuenta de mi postura firme y, tras un momento de vacilación, accedió a mostrarme los papeles relacionados con la transacción. Me senté frente a él y revisé cada hoja con cuidado, contratos, facturas, registros de llamadas y correos electrónicos. Todo parecía indicar que él había actuado bajo instrucciones de alguien más, alguien que había asegurado que yo estaba de acuerdo, aunque claramente no era cierto. En ese instante, una mezcla de tristeza y rabia me recorrió. Mi marido, la persona en la que más confiaba, había tomado decisiones importantes sin consultarme, manipulando situaciones que afectaban directamente lo que había heredado de mi padre. La sensación de traición era intensa, pero también me daba claridad, necesitaba confrontarlo, no con reproches, sino con hechos.
Cada página que revisaba fortalecía mi determinación de recuperar no solo el coche, sino el control sobre mi propia vida y las decisiones que me afectaban. Salí del concesionario con los documentos en una carpeta y respiré hondo. La ciudad seguía con su ritmo indiferente, pero yo sentía que cada paso que daba estaba cargado de propósito. No quería que esto se convirtiera en un conflicto de gritos o reproches, sino en una búsqueda de justicia y claridad. Caminé hacia la casa, imaginando cómo sería la confrontación con mi marido. No quería perder la calma, necesitaba que entendiera la gravedad de sus actos y cómo sus decisiones afectaban nuestra relación. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Las llaves del coche seguían sobre la mesa, y la nota seguía allí, como si hubiera esperado que yo tomara acción. Tomé aire y me senté, revisando una vez más los documentos que había obtenido. Cada línea confirmaba mis sospechas, el coche estaba siendo ofrecido sin mi consentimiento, bajo argumentos que no podían sostenerse frente a la ley. Sentí una mezcla de alivio y tensión, sabía que tenía la razón, pero también que la situación sería complicada de enfrentar emocionalmente. Poco después, mi marido regresó. Me miró con una expresión que combinaba sorpresa y cautela, como si percibiera que algo había cambiado en mí. No esperé a que hablara, le extendí la carpeta con los documentos y le dije con voz firme que necesitábamos hablar, que todo lo demás ya no importaba si no había transparencia entre nosotros. Sus ojos se posaron en los papeles, y pude ver la incomodidad crecer mientras pasaba las hojas, reconociendo finalmente que sus acciones no tenían justificación. La conversación fue intensa. No hubo gritos, pero sí una tensión palpable que llenaba cada rincón de la sala. Le pregunté por qué había tomado decisiones sin consultarme, por qué había permitido que el coche de mi padre fuera puesto a la venta sin mi conocimiento. Intentó justificarse con argumentos sobre problemas económicos, presiones de trabajo y buenas intenciones, pero cada explicación sonaba débil frente a los hechos. Me di cuenta de que su miedo a enfrentar la verdad había sido más fuerte que su respeto hacia mí y hacia la memoria de mi padre. Después de un largo silencio, le dije que la confianza se había roto y que recuperar el coche era solo una parte de un problema más grande, la forma en que nuestras decisiones se habían distorsionado por secretos y mentiras. Sus ojos bajaron, y por primera vez vi un atisbo de arrepentimiento genuino. Admitió que había cometido errores y que subestimó la importancia de consultar conmigo antes de actuar. No era suficiente para borrar lo que había sucedido, pero al menos era un reconocimiento. Decidimos juntos que lo primero era retirar el coche de la venta de inmediato y asegurar que regresara a su lugar original, sin modificaciones ni daños adicionales. Contactamos a Marcos, quien aceptó retirar los anuncios y preparar la devolución del coche. Durante esos días, cada encuentro con el vehículo fue un recordatorio de la fragilidad de la confianza y la importancia de la comunicación. Yo sentía que no solo estaba recuperando un coche, sino también parte de mi propia dignidad y del vínculo que mi padre había querido preservar conmigo. Mientras tanto, hablamos extensamente sobre nuestra relación y sobre cómo los secretos y decisiones unilaterales podían generar heridas profundas. Mi marido entendió que no bastaba con promesas, que la confianza debía reconstruirse con transparencia y respeto mutuo. Decidimos establecer reglas claras para cualquier asunto importante que involucrara a los dos, aprendiendo de la experiencia dolorosa que nos había llevado al borde